Buenos días, ¿cómo estás, Oscar? Hola profesora, muy buenos días. Muy bien, gracias a usted. Bien, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Estás en dónde? Bien. ¿En Santanderes? Sí, estoy acá en la oficina en Socorro, Santander. Socorro. Ay, tan rico. Debe estar caliente por allá. No crea, profe, está haciendo no creo que es el mismo frío de Tunja, pero está haciendo frío todas las Sí. mañanas. Aquí en Milagro que está haciendo sol. No, aquí Quiero sí ver está un opaco, panorama soleado. aquí sí está opaco y está haciendo un poco de frío. Sí, ahí vea. Pero bueno, pero no tanto como debe estar, debemos entonces estar al mismo clima. Yo creo. Porque si aquí está haciendo sol y allá está haciendo frío, entonces debemos estar igual. Sí, más o menos debemos estar a la misma temperatura. Y estos días ha hecho frío. Sí, 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 claro. Ah, bueno. ¿Cómo van los demás? Mauricio, Andrés, Mauricio, Diego. buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profe. Ok, esperando que ingresen todos. ¿Qué más, Joto? Andrés, Diego. Esperemos a ver. Mientras tanto voy abriendo acá mi lista. Chun, chururun, chun, chun. Entonces, ética. Tenemos a máquinas, están los de máquinas. Presente. Entonces tenemos a Cristian Camilo, a Iván Andrés, Diego Orlando. Diego sí está, ¿cierto? Sí, profe, buenos días. Buenos días. A Esteban, Esteban Alejandro. ¿Está Esteban? No. A Oscar Tobón y a Julián Yesid por este lado. Y ahora, ¿dónde estarán? Y los de, bueno, máquinas, electricidad. No, así, no, 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 herramientas. Ya me fue a los de máquinas, ¿cierto? Sí. Electricidad, profe. Electricidad. Ah, bueno, ahora voy a llamarlos a los de máquinas, es que aquí ya ni veo. José no está así. Mauricio. Presente, Mauricio. profe. José Anthony. Álvaro Andrés. José Alirio y Marco Javier. Faltan hartos. Bueno, o sea que solamente de electricidad no tengo a nadie. Sí, Claro, profe. profesora Oscar A Tobón. Oscar. ¿Y qué pasó con tus compañeros? La ¿Cuántos verdad no cubillos sé, también? profesor. Ah, está Cubillos ahí. Yo también soy de electricidad, profe. Bueno, y de máquinas está Esteban y ¿quién? Yo soy de máquinas, tercer semestre, profe. Grupo Mauricio. 6. Eso. Profe, yo soy de electricidad, profe. Electricidad, eso. Bueno, vamos ahí poquiticos, pero bueno, esperemos que ingrese. Em, bueno, iniciamos entonces. La vez pasada quedamos haciendo una explicación sobre la ética, ¿cierto? Y la moral. ¿Qué habíamos dicho que era? ¿Quién me acuerda? Que la ética era unas reglas pues que teníamos ya como fijas y la moral eran como reglas que se ponía la sociedad. ¿La qué? ¿La ética? La ética es una serie de reglas que uno pues ya trae, como que le inculcan, ¿sí? Como que ya están identificadas, fijas.
Y la moral es unas reglas que la sociedad pues ha ido tomando con el paso de los tiempos. Ok. Digamos, ¿hasta qué punto o hasta dónde llegaría la ética, hasta dónde llegaría la moral? ¿Por qué serían distintas? Profesora, por lo menos yo estaba viendo un video, no sé si lo han visto, de un juez en Estados Unidos que pues, tiene varios videos y pues la ética de él es una ética laboral donde tiene que ser imparcial, ¿sí? Basándose en las reglas, en lo, pues, en lo que aprendió en su facultad de Derecho, pues en su estudio de Derecho. Ujú. Pero viendo el video, por lo menos con un anciano que lo habían multado por ir a exceso de velocidad. Sí. Resulta que es un anciano como de 92 años que lleva a su hijo de 60 a hacerse unas quimioterapias, unos exámenes porque tiene cáncer, ¿sí? La ética de él sería, pues, basándose en los reglamentos, hacer efectivo esa multa, ¿sí? Pero la moral de él, y viendo las circunstancias, decidió absolverlo de esa multa. Entonces, la ética son unos reglamentos, pero va de la mano con la moral. Con la moral. Sí, claro, sí, y hay infinidad de ejemplos que pues que uno puede hacer. Digamos que algo también y relacionado con las normas es también lo que tú nos planteas, esos accidentes que encontramos en la calle de personas que de pronto van en una moto, ¿cierto? Se chocan con un vehículo y uno pues por caridad o por algo humano, digamos, pues a otra persona, inclusive la misma persona que con el que pasó el accidente o bueno, otra uno acude, ¿cierto? Porque de cierta forma tiene también sentimientos, emociones, todo va encontrado ahí, ética, pero también está la parte de la norma. ¿Qué pasa si yo cojo a una persona en la calle que está herida? ¿Qué le Si, puede si, usted, pasar legalmente? si, si usted auxilia a una persona que está herida, ¿Qué pasaría si yo la auxilio? le- Éticamente, legal, bueno, y de todas formas uno lo hace, ¿cierto? Porque uno dice, está pidiendo auxilio, pero digamos legalmente, profesora, legalmente, sí, legalmente si a esa persona le llega a ocurrir algo, o fallecer o un daño permanente, eh, la persona que lo auxilió se hace totalmente responsable a ello. es eso. Pero moralmente uno viendo morir a alguien, pues el instinto lo lleva a intentar ayudar de una u otra manera. Claro, entonces, y la sociedad lo juzga, ¿no? Porque, ¿cómo así que usted pasó por encima? Lo que dice la gente no se pierde, se va, se bota, o los que se fugan, pero al moverlo, al esto, y puede ser que me salga peor, porque digamos, usted por moverme mal, por sentarme de pronto, lo que hizo fue partirme la columna, ¿cierto? Entonces, Profe, pero es que, bueno, cabe por analizar muchas circunstancias, porque es que hay una cosa, bueno, digamos, no sé, o no te entendí muy bien o no te explicaste de acuerdo a esa situación, ¿sí? Porque es que es muy diferente de pronto auxiliar a una persona que ya está herida o auxiliar a la persona que digamos, yo como peatón, como conductor, le cause algo, ¿sí? ah, A sí, veces, claro. O sea, a uno, veces uno, dentro uno de tiene que esas, parar sí o sí, ¿cierto? sí, Sí, El pero ya accidente. sé, profe, es que hay ya, dentro de esa situación, a veces cuando uno como conductor atropella a un peatón, el juicio de algunas personas es huir, porque no saben la gravedad de la situación, ¿sí? Entonces, yo he visto casos en los que los conductores prefieren huir, ¿sí? Pues por el tema de que la sociedad, ¿cómo reaccione ante eso? ¿Sí? Como hay personas que pues, le ponen el pecho a la situación simplemente.
pero es que eso va muy, muy de la mano con la reacción de la gente, Claro, porque hay gente que, bueno, un conductor atropelló a un ciclista y el conductor se fue, ¿sí? Por el miedo a que lo maten, que lo el miedo maten. a que lo juzguen, el miedo a que reaccionen de la misma o peor manera, ¿sí? Entonces prefieren alejarse y pues ser conscientes y presentarse nuevamente ya cuando de pronto Haya eh, bajado un poco los ánimos. hayan unas condiciones que le cuiden la vida, ¿sí? También cabe aclarar pues que eso da para entender de que no se quiere hacer responsable, no se dio ni por enterado de lo que hizo, ¿sí? Porque muchas veces pues hay gente que atropella a un peatón o esto y a veces ni se dan de cuenta, ¿sí? Suele pasar con los carros grandes o bueno, pero entonces todo eso va de la mano de la situación, ¿sí? Ahora, con el tema de que de pronto eh, ve una persona herida y la quiere auxiliar, es muy complejo. Obviamente, pues que eso causa indolencia o por parte de la demás gente, pero a veces es mejor simplemente dejarlo que pase, dejarlo que suceda hasta que llegue gente que es capacitada para ese tema. Sí, pues, Es que auxiliar no es precisamente yo ir a mover el paciente, No, no, no. puede ser No. acompañarlo y hacer un llamado como dice el compañero, a personas más calificadas. Sí, sí, Pero, pero ¿qué es que a pasa si veces, yo lo veo de pronto un accidente en un lugar solo donde solamente esté el accidentado y uno que vaya pasando? Yo no puedo de pronto dejarlo ahí sin acompañarlo. ¿Por qué? Porque se convertiría en un caso de omisión y donde se llega a comprobar que usted estaba en ese lugar, así usted no hubiese tenido nada que ver con el accidente, usted está incurriendo en un delito que es omisión. sí, sí, claro, completamente de acuerdo, pero es que a veces es mejor pecar por omisión y no por acción, ¿sí? Es que digamos caben que muchas es, cosas ahí para está el analizar. punto, ahí está el detalle, porque una cosa es la regla, ¿cierto? Y lo que dice Oscar tiene razón hasta el punto de legal. Y tú dices, bueno, que puede ser, pues, bueno, pecar por omisión, pero para obviamente uno no tener de pronto implicaciones, pero también puede tener implicaciones porque si uno no lo auxilia y la gente se da cuenta que uno pasó por ahí, se hizo el indiferente, también. Entonces, digamos, puede ser, ¿no? El punto en acompañarlo o auxiliarlo en el sentido de llamar, ¿no? Por lo menos llamar a una ambulancia, llamar a alguien experto, hacer algo sin tener que moverlo y si acaso hacerle el acompañamiento psicológico, el acompañamiento eh, pues para que la persona se sienta en confianza, que esté tranquilo, que lo pueda, que se sienta un poco acompañado y que no está solo, ¿sí? Pero obviamente sin tratarlo de mover mucho, sin que hable mucho, porque hasta de pronto el hablar le pueda perjudicar, no sé, necesita aire y uno lo hace de pronto agitar mucho, bueno, ¿sí? Entonces, Profe, esas cosas van de la mano, sí. profe, es que, bueno, lo que tú dices, pero es que a veces y seguimos con el tema de la situación, es que es muy diferente, digamos, lo cuento eh, sobre una eh, acción que me pasó hace unos días. Entonces, un accidente, bueno, me estrelló un taxi, iba yo en la moto, ¿sí? Entonces, hubo gente que ni siquiera pasaba y listo. Y hubo simplemente alguien que llamó y ya, ¿sí? Pero ahora, el tema es que no fue nada grave. Cuando es algo grave, hay gente que quiere es ayudar de tal manera, digamos, no, que una persona atrapada, ¿sí? Ujú. Entonces pues es que ya entramos en un tema jurídico, en un tema que yo creo que tenemos pocas bases para hablar, ¿sí? Entonces es Digamos que, que pues, es saber, ni siquiera nosotros conocemos qué será grave, ¿no? Claro, porque al sacarlo no sabemos qué puede hacer. Claro, tú tienes también toda la razón sin saber qué consideramos de pronto grave y qué no consideramos grave,
¿cierto? Tú dices de pronto se volca un carro y al sacar a la persona o algo así va a ser un poco difícil porque no sabemos si lo dejamos ahí o lo maltratamos o se puede incendiar el carro, bueno, sí. Pero Sí, y digamos a que el veces, acompañamiento va en eso, de pronto en sí es llamarlo, eso hace parte de ese acompañamiento, en poder llamar al personal, en esto, tal vez de pronto de sacarlo del carro y el vehículo, de realmente pensaría yo que uno no debería hacerlo por más cosas, porque ahí es donde puede estar el problema, ¿no? Pero sí de profe, llamar, de pero decirle que está ahí, que ya viene gente experta en eso, pensaría yo, ¿no? listo, listo, tú dices eso, pero pongámoslo en contexto de que fuera un familiar tuyo. Ah, bueno, es que eso sí ya es otra cosa, son emociones ya algo más profundo, ¿cierto? Ya estamos Sí hablando de ves, un profe? cualquiera X, pero sí, obvio, claro, si es un familiar que también puede también tener implicaciones y que uno mismo le puede hacer también daño, ¿cierto? Pero pues uno entiende también esa situación, porque es que ya estamos hablando de una afinidad. Cuando estamos ya hablando de una afinidad, pues ya estamos teniendo cercanía a. Entonces ya esa persona me importa un poco más y obvio que uno trata de auxiliarla lo mejor posible, ¿no? Sí, profe, pero es que a veces hasta la familia es más desagradecida que la misma gente particular. Sí, claro, por eso te digo, con el riesgo aún que algo pase, ¿cierto? Porque puede hacer que ni siquiera sea es que sea desagradecida, sino que realmente yo le haga un daño al sacarlo, al auxiliarlo de teniendo la mejor voluntad, pero lo hice mal. Entonces, puede ser también contraproducente, pero digamos que uno en ese momento lo equilibra, eso es algo como ya de equilibrio, pensaría yo, de la emoción, ¿cierto? Hasta donde yo también como que libero culpas y responsabilidades y ya da ese equilibrio y digo, bueno, ya si le hice algo fue por tal, pero fue como mi intención no fue esa, ¿no? ¿Sí? Y unos, digamos que ya a nivel ya emocional, uno se puede tranquilizar con eso, porque ¿qué es lo que a uno o al ser humano le hace daño o se hace sentir mal? Pues la culpa, pensaría yo, ¿no? La culpa es algo que al ser humano lo puedes equilibrar emocionalmente, pero si encuentra un elemento en el que diga, bueno, yo lo lastimé, pero en sí no, o sea, fue por salvarlo, se pueda tranquilizar, ¿no? Por ahí no está mi psicólogo, no ha entrado hoy. Sí, sí, señora, Sí, ahí profe, está. buenos días. Ah, ¿Cómo está? ¿dónde estás? Me perdí, es que tengo mi pantallita muy pequeñita. Javier, Sí, señora. ah, sí, ya te vi. ¿Qué piensas de todo esto? Estamos entrando ya a terrenos psicológicos. Pues, profe, lo que pasa es que pues, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio, en Ujú, términos de que pues, la sociedad en la que vivimos es bastante violenta, ¿no? ujú, Yo, por ejemplo, pues he visto muchas noticias en Facebook donde lo que dice Mauricio es verdad. A veces, digamos, de pronto un camión o un vehículo grande atropella a un ciclista, un motociclista, y los familiares en medio de su ira o de su dolor, pues tienden a agredir a la persona, ¿sí? Entonces, lo que dice Mauricio es verdad, muchas veces las personas no se detienen a responder por sus actos, pues de pronto por miedo a que les hagan algo, ¿sí? Y por miedo a que lo que pueda suceder con los familiares o con de pronto personas que no son tolerantes, ¿sí? Entonces, obviamente, uno tiene la responsabilidad y hay que asumirla, pero pues teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, en ocasiones sí es mejor de pronto, pues, salvaguardar la vida de uno y después responder, pues, obviamente, como se debe, ¿no? ujú. Sí, de la manera legal. Bueno, entonces digamos Exactamente. que ya tocando un poco de eso y se prestó para llegar allá, son esos también dilemas tanto éticos como morales que nos dan diversas situaciones de nuestra vida que prácticamente nosotros nos movemos o nos movilizamos siempre a través de esos juicios, ¿cierto? De esos juicios morales, de esos juicios éticos
nuestros problemas de pronto del diario vivir, los podemos, estamos como en ese constante debate siempre, y solo lo sabemos manejar pues nosotros mismos de acuerdo a nuestra moral, a nuestra ética, a nuestros principios, a lo que somos como sociedad, a lo que podemos brindarle como personas y si en lo posible tratando siempre de hacer el mejor beneficio. Bueno, el día de hoy también, ya que creo que entramos todos. Quiero una preguntita adicional. Cristian, tú ya entraste, ¿tú no estás en el grupo? Porque me escribiste afuera, no tenías el ingreso. Cristian Castro. No, señora, no estoy en el grupo. Ok, ¿quién más falta de ingresado al grupo? Creo que ya Yo, todo. profesora Andrés. Andrés, mi administrador del grupo, si es tan amable para que ingresara a Cristian y Andrés, para que ustedes, Cristian y Andrés, envíen un mensaje en el chat, coloquen su número. Si está el administrador del grupo, ¿quién es el administrador? Yo, profe. Diego, Yo eso, para envío el que link, Diego nos yo envío haga el link para que ellos entren por ahí. eso. Entonces, Diego, para colaborarme, o ellos ingresen, Andrés ¿qué? Y Cristian. ¿Listo? Es importante que estén en el grupo. Bueno, ahora sí, pues vamos en vista de estos, ya teniendo un poco más claras estas definiciones de ética y moral y lo que habíamos acordado también la vez pasada, centrarnos un poco también desde la filosofía, desde donde lo plantean estos pensadores, estos filósofos, y mirar el concepto de ética y el de moral vista desde un enfoque filosófico y tratarlo de contextualizarlo también a nuestra época, ¿no? Entonces, para esto voy a comenzar con un video explicativo donde nos muestra un poco a manera más, tratar de, creo, más clara, y no lo busqué tan enredado porque a veces uno como que se pierde, que en Kant, que en Hegel. Entonces traté de buscarlo lo más posible, específico, claro, de poderlo entender. Y si alguna duda, alguna cosa, lo aclaramos al final del video. Bueno, entonces los voy a colocar. Espero que tenga buen sonido. Me dicen si escuchan bien. Ahora esperar que cargue. Dios. La filosofía es la ciencia que se ocupa de responder las grandes interrogantes que desvelan al hombre como ser, el origen del universo o del hombre. Se dice que... Perdón, ¿escuchan bien? ¿Sí? ¿Estaba bien de volumen o ahí escuchan bien? Sí, señora. Sí, ok. Listo. Es ciencia ya que maneja causas y principios. Se dice que es sabiduría ya que se ocupa de las causas y principios que dan sentido a la vida. Dentro de la rama de la filosofía, se basa en el razonamiento del ser humano y se basa en la verdad fundamental, en el pensamiento. Dentro de su rama se encuentra la metafísica, descubrir lo que está detrás de la naturaleza, ontología, estudia causas internas de todo ente, cosmología, que estudia el origen de las cosas, el destino del universo, teología, la existencia de Dios, la lógica, que es el estudio de los principios de la inferencia válida, epistemología, o qué métodos utilizan las distintas ciencias filosóficas de la ciencia y hasta qué punto me sirven para conocer la verdad. Y por último, la estética, cómo
conocer la belleza. Antes de la filosofía. El origen de esta disciplina, y confiando en lo que Sócrates, contemporáneo de Platón, sostuvo en su momento, la filosofía tuvo su nacimiento en Egipto, aunque serán aquellos grandes pensadores de la época de oro de la Grecia antigua, como Sócrates, Platón y Aristóteles, los que más se han destacado en los diversos debates filosóficos. Luego vendrían a ampliar las bases René Descartes con su duda metódica como método de respuesta a las grandes interrogantes de la humanidad. Y claro, la larga lista siguió a través de la historia con Kant, Hegel, Marx y Wittgenstein, entre los más destacados. Entonces, al no ocuparse de un único tema, sino de varios, la filosofía está dividida en varias ramas que se ocuparán especialmente de darle respuesta a las problemáticas puntuales. Relación entre ética y filosofía. Están relacionadas entre sí, ya que la ética es una de las ramas de la filosofía, por lo tanto es la búsqueda del saber. Ambas se interesan por el estudio y análisis de los episodios humanos. Busca sus principales características, condiciones y valores. Tanto la filosofía como la ética investigan la manera de actuar de los hombres, que los lleva a hacer eso, su conducta, ya que de esta manera se distinguirán sus aspectos relacionados con los valores, lo que les permitirá convivir como sociedad. Aquí pueden observar algunas características importantes de la ética y la filosofía y sus aspectos comunes. ¿Qué es la ética? Es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Es el hecho real. La mentalidad de algunas personas es un conjunto de normas, principios y razones para que un sujeto ha realizado el establecido como una línea directriz de su propia conducta. Son 4. Ética normativa, que es una disciplina que dice a los hombres lo que tienen que hacer. Es prescribir una norma determinada a una acción determinada. Hablar de ética normativa no podría ser generalizado, sino más bien se particulariza. Ética formativa es una disciplina formativa porque a través de los tratamientos de los temas relacionados con la moral se da este proceso de formación humana. Ética científica pretende fundamentar sus aseveraciones en la ciencia, tomando en cuenta la racionalidad, sistematicidad, objetividad y universalidad. Y por último, ética filosófica, que se aplica mediante el pensamiento y el razonamiento. Debe de reflexionar sobre el comportamiento del hombre. Entonces, transformaría la ética en una disciplina con su propio ámbito de estudio. Ello enriquecería notablemente la ética. Gracias por su atención. Profe, discúlpame, ¿ahí en ese video tiene audio o No, está sin ahí audio? solamente es para leer. Ah, listo, profe.
Bueno, hay varias cosas que, y varios puntos que tocaba este video. ¿Qué les quedó así de manera general? Que la ética es una ciencia que estudia la moral. Es más visto como como una rama encargada de analizar y estudiar los comportamientos del ser humano. ¿Y tú crees que sí, a nivel ya personal, la ética estudia la moral? Digamos que eso ha sido un debate que se ha generado durante varios tiempos, o la moral estudia la ética. ¿Qué pensarías tú? Pues, profesora, yo sí paso a creer que la ética estudia la moral. ¿Por qué? Porque las normas y leyes que se han venido implementando a través de los tiempos ha sido en base al estudio del hombre, los comportamientos. Entonces ya van saliendo esas nuevas normas pues, que nos define éticamente, tanto personal como laboral o espiritualmente. O sea, sí pensarías que hay un estudio más de ética hacia la moral, ¿sí? Que la ética estudia es ese deber de hacer las Sí, cosas. sí, yo diría que sí. ¿Quién más piensa como Oscar? ¿Qué piensan los demás? Cristian, Diego, ¿están por ahí? Mauricio, Señora, ¿qué piensas tú? ¿Están, la ética estudia la moral estudia la ética? ¿Qué te quedó de ese video? sueño. Ah, mentiras, profe. Un poquito, digamos que este tema a veces es un poco denso, te presta para eso, pero también es necesario acudir desde la filosofía y desde varios puntos de vista, digamos que esta temática, pues digamos que uno lo puede traer desde la filosofía y plantearlo a un contexto actual. Bueno, cuéntame, Mauricio, aparte de la pereza, del sueño. Profe, pero a su merced también se le ve un ánimo terrible. No, es que está haciendo, ya empezó como a bajar la temperatura. Ahora sí ya no estábamos ya no estamos como decía Oscar, en el socorro, sino estamos ya en Tunja. Ya me Y empezó ya a se dar puso a frío. hacer frío. Bueno, pues dentro del video hablaba una parte de que la moral no se puede ni aplicar tanto normativa, o sea, que no es normativa, Sí, que la moral no se puede aplicar como algo normativo. Y sí, algo de acuerdo tenía Oscar en decir que la ética es algo, como la ciencia que estudia la moral. Entonces van muy de la mano esas dos palabras. ¿y por qué van de la mano? Bueno, es que no tengo muy, es como la ética es eh, la ética estudia la moral. Bueno, es que se me fue la idea, se me fue la idea. Ujú. Espérame, profe, reviso mis apuntes y ya te digo. Ok, a ver qué piensa Javier. Profe, la ética efectivamente estudia la moral, que parte de los principios o de las cosas o verdades de las que debe vivir el ser humano para tener pues desde la filosofía, para que el ser humano tenga una vida
una mejor vida, una mejor forma de comportamiento. Sí. Entonces piensas igual, ¿sí? Ok. Sí, señora. Profe, ahora sí ya. Sí. Ya revisé mis apuntes. Bueno, cuéntame. Bueno, la ética estudia lo fundamental de los valores morales de una persona. Y la moral son las costumbres, ciencias o creencias de aquella persona. Ujú. Entonces, ahí vamos a que la ética sí estudia la moral. O sea, es un conjunto. Digamos como de similitudes, ¿sí? O Sí. sea que es importante, digamos que uno, digamos que se formaría más éticamente y luego moralmente. Bueno, profe, lo que pasa es que dentro de esta sociedad nos crían, nos enseñan moralmente, ya que vivimos, pues, digamos que si son católicos, que si son cristianos, que si no creen en nada, que si creen en esto, dependiendo de la sociedad donde o el entorno donde vivan. Nos criamos bajo la moral. Sí, y ya dentro del pasar del tiempo la exploración de educación, de vivir, de las enseñanzas sociales, empezamos a vivir éticamente. Ujú, Es lo que yo pienso, es mi humilde opinión. ujú. Ok, bueno, eh, ya trayendo a esto a este debate, a estos argumentos que ustedes dan, digamos que siempre se ha generado una discusión en cuanto a qué estudió qué, o lo mismo que si el huevo creó la gallina, o que fue primero la gallina o el huevo la gallina. Lo mismo, pues la ética y la moral, que si va primero lo uno de lo otro. Yo pensaría que ambas se complementan, ambas se necesitan una de la otra, ambas son importantes. La ética, si bien es lo que nos han enseñado desde niños y son esos formas también de comportamiento pues interno y también traería normas en sí en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro colegio, cómo, qué debemos hacer. Lo mismo también, pues la moral es de cierta forma ya es el patrón social y las normas que van estrictas y que no hay opción de cambio y que sí o sí debemos de cierta forma tomarlas. Si no las tomamos, tenemos una sanción, bien sea jurídica, legal o una sanción también social. A veces las sanciones sociales como la discriminación siento yo que son sanciones que duelen más que hasta las mismas legales, ¿sí? A veces alguna sanción legal y de este tipo generalmente son económicas o de perdón público, bueno, dependiendo de lo que haya sido, pero a veces la discriminación, esas sanciones que se hacen moralmente hacia algo afectan más a una persona, ¿sí? Entonces yo pensaría en este punto que sí que la ética y la moral pues son como hermanitas, tienen que ir juntas, hermanitas gemelas, eh, pero obviamente una y la otra son distintas, pero ambas muy importantes. Entonces vamos a verlo desde un punto de vista ahora, ya entrándonos un poco más a estos autores y vamos a mirar el punto de vista ética desde la filosofía que nos plantea Kant. Entonces Kant nos habla un poco más sobre la ética, pero lo relaciona como con el deber de hacer las cosas, con lo que se debe hacer, con el deber de lo bueno y de lo malo. Entonces esta ética kantiana, que lo podemos llamar de esta forma, se engloba a veces dentro de diferentes tipos de éticas del deber,
y del hacer las cosas, que niegan que se pueden justificar o, perdón, o fundamentar la corrección moral de una acción en sus buenas consecuencias. A veces en un lugar de centrarse en consecuencias negativas o lo que repercute, es sobre todo que la persona sienta el deber de lo que hizo y cómo debe actuar, ¿sí? Entonces podemos volver al ejemplo que planteamos al comienzo, cómo las personas actúan o cómo debería ser el deber en el caso de un accidente de tránsito, ¿sí? Cuál sería el hacer y el accionar y las consecuencias que eso tiene y el proceder, ¿sí? Entonces, Kant lo ve como de ese punto de vista, del deber. Entonces, hay dos cosas, ambas se tienen que hacer. Malo si yo trato a esta persona, malo si no la trato, ¿cierto? Malo si la auxilio porque la puedo lastimar y demás. Malo si no, porque también por omisión peco. ¿Sí? Entonces, lo ves desde ese punto de vista de la consecuencia. Al fin y al cabo, vas a actuar y vas a hacer algo. Vas a tomar alguna de esas dos opciones. Y ese es ese deber y cómo esas consecuencias, pues yo como persona las puedo afrontar. Kant también considera pues que hay principios o normas que deben respetarse y que deben asumirse de esa misma forma sin desconocer que existe una normatividad, es decir, una moral. Uno debe afrontar ese tipo, ese tipo de consecuencias. Entonces, no solo lo ve pues desde la parte ética de yo cómo actúo, yo cómo hago, yo cómo afronto, sino también de la parte de que no desconoce que existe también unas normas que deben ajustarse y que deben respetarse. De ahí estas teorías se conozcan como éticas de principios. Bueno, existen unas características dentro de este pensamiento. Una de ellas es que nos dice que de la ética kantiana se han destacado algunas características que puedan hacerse convincentes en algunas de ellas. En primer lugar, la primacía de que goza la razón al convertirse en el fundamento último, a veces, de la moral. Entonces, a veces, como número uno, uno actúa o hace algo, pues también de acuerdo a esa razón que, que al fin y al cabo, pues llamándolo ya sin tanta parte emotiva, vendría siendo como esa moral, ¿no? Como el angelito que en algún momento de nuestras voces nos dice eso está bien, eso no está mal, la sociedad te va a juzgar, ¿sí? A veces hay instantes y hay situaciones, no en todas, pero sí hay situaciones en que uno tiene tiempo para pensar. Hay situaciones en las que no, ¿no? Que uno lo hace ya como porque tocó, porque no, por el instinto, por la misma forma de reaccionar, como lo que nos decía Mauricio, qué tal que fuera un familiar de uno el que estuviera ahí, ¿cierto? Entonces, pues uno lo hace. Pero hay situaciones en las que uno tiene tiempo de pronto para pensar qué cosas hace y qué no. ¿Será que estudio a distancia o estudio presencial? ¿Qué me va bien? ¿Cómo no? ¿Será que ayuda a esta persona o no? ¿Sí? ¿Qué me trae bien? ¿Qué me trae mal? Entonces, esa vendría siendo esa razón y al fin y al cabo, pues digamos que lo podríamos convertir, como dice Kant, en un fundamento último de la moral. Bueno, en segundo lugar, existen o las acciones correctas dependan de normas morales que parece captar el carácter de obligatoriedad y no de deseo, ¿sí? Aunque racional o por más que racional que tenga la moral. Entonces esto pues nos dice que existen unas normas, como lo dije antes, de que Kant no las desconoce, unas normas morales, unas normas que hay que hacerlas, que hay que atacarlas, ¿cierto? Que hay que aceptarlas,
como obligatorias, ¿cierto? Pero a veces, pues que a uno no le parecen, ¿cierto? O no van pues como con ese deseo o esa voluntad que vendría siendo también ya lo ético, ¿sí? Está la parte que existe la norma, la obligatoriedad, hay que hacerlas, hay que respetarlas, no hay que desconocerlas, pero de cierta forma ya viene la parte ética en uno en que hay cosas que por más que uno quiera, no puede. Como vimos la vez pasada en los ejemplos de lo del médico que no quiere prestar algún tipo de servicios a las personas porque su ética, ¿cierto? Se lo predispone por más que la moral permita, ¿cierto? Entonces digamos que si lo ponemos en ese contexto, Kant lo podría plantear de esa forma, ¿cierto? Existen esas normas, ese deber que hay que cumplirlo, que hay que hacerlo porque está, aunque no lo deseemos, ¿cierto? Aunque no sea el deseo literal de nosotros y poderlo expresar. Bueno, en tercer lugar, el carácter universal de las normas morales que hace que nadie pueda considerarse una excepción. Introduce el carácter de imparcialidad que tiene la moral y que finalmente que el auténtico valor moral resulta en la intención, ya que parece más digno de valor moral decir la verdad porque es un deber que hacerlo por inclinación egoísta. Entonces, este tercer lugar que Kant nos define, sobre todo sobre las reglas morales, dice que no hay que hacer una excepción, que la moral podría ser de cierta forma justa, ¿no? No debería, lo que está escrito está y que va pues para todos. Mientras que de pronto la ética sí se le pueden hacer tipo de excepciones porque ya es algo más individual, ¿cierto? Mientras que lo que está pautado por una sociedad debería equiparse, debería ser algo justo, debería ser algo digamos que equitativo para todos, que no debería ser o que no debería haber imparcialidad. Y pues que lo definiría de esa forma como algo moral. Si lo planteamos ahora desde un ejemplo ya más terrenal, a veces sí fallamos un poco en eso y las normas están, pero a veces son muy flexibles o tenemos un arsenal de personas que saben cómo interpretar las normas y manipularlas a su forma, ¿cierto? Una vez un profesor de derecho, un abogado, nos decía que las normas son un buffet, ¿cierto? Como cuando uno va a un restaurante y escoge tipo buffet, qué es lo que quiere, ¿cierto? Yo quiero carne, quiero pollo, tiene un montón y escoja lo que quiera, puede colocarle en el plato. Lo mismo las normas. Están a su disposición, están a su alcance, es un buffet. ¿Qué hace el abogado? Escoge cuál y trata pues de que sea lo más justo o lo más equitativo en papel, ¿no? Para su cliente. Pero hay otras personas que también tratan de no hacerlas tan justas ni tan equitativas y voltearlas a hacer su interpretación distinta, ¿sí? Ahí está pues el papel del juez que realmente mira qué grado de imparcialidad le va a aplicar a un caso o a otro, ¿sí? Ahí vemos esos ejemplos de la gente cuando denuncia, sobre todo por robos de celulares, por atracos, que la misma gente se cansa y se desmotiva porque dice, "Mm, ¿ya para qué? ¿Yo para qué denuncio, cierto? ¿Para qué llego a una estación o bueno? Si a los 10, a los 15, a los 20 minuticos ya están soltando estas personas, si ya cuando yo llegue ya lo vuelvo y lo miro, ¿sí? Como hay otros casos que no, que las personas pues sí quedan de acuerdo a la denuncia, si es algo justo, ¿sí? A veces se valen porque no se siguió el debido proceso, porque la captura no fue algo legal, ¿sí?
porque no es un peligro para la sociedad, porque es un delito menor, ¿sí? Entonces es algo que constantemente desmotiva y que por eso pues la gente no lo hace. Y si ahora ya lo pasamos a estos contextos que estamos mirando, pues moralmente no sería algo, algo justo como nos plantea Kant. Y pues sería algo inequitativo, que no tendría mucha parcialidad, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profesora. ¿Bien? ¿Todo perfecto? Sí, señora. Digamos que trato de cogerlo, como dice la teoría y pasarlo un tanto a palabras más coloquiales para que podamos todos entenderlo un poco mejor, ¿sí? Para que precisamente no nos aburramos y no nos... esto a veces trata de eso, pero pues si lo desmenuzamos un poquito, tratamos como de entenderlo mejor lo que nos quieren decir y traerlo a un contexto real. ¿M? Bueno, como todas teorías, como todo lo que uno hace, hay críticas. Entonces, obviamente también hay críticas para Kant. Una de estas críticas a estas teorías que han objetado a Kant es el carácter o lo tratan pues de que estas teorías manejan un carácter absolutista, es decir, que no atienda a las circunstancias particulares de cada caso, ¿cierto? Como que todo lo abarca, lo generaliza y por tanto que los deberes morales no tengan nunca en cuenta las consecuencias a veces de pronto de algunas de sus acciones. Esas son unas de las críticas. Yo pensaría que de pronto yo excusaría a Kant en el sentido en que él sí deja claro y no desconoce que existen unas normas y que hay que cumplirlas, ¿no? Y que de todas formas hay que de cierta forma asumir ese tipo de consecuencias. Pero pues digamos que esas son una de las críticas que le hacen a Kant, ¿sí? De dejar todo muy englobado, muy a nivel general y no decir que también existen casos particulares. Pues si el deber obliga de pronto a no mentir, las consecuencias de que una persona, digamos acá hay un ejemplo, nos dice que si el deber obliga a no mentir, entonces las consecuencias de que una persona que esconde a la buhardilla o a una familia judía diga la verdad a una patrulla nazi pueden ser tan perjudiciales que pareciera una inmoralidad confesar la verdad. ¿Sí? Entonces hay casos en que de pronto el mentir o el no mentir, dependiendo de las circunstancias o lo que veíamos la vez pasada, puede generar de pronto algún tipo de disociación. Dábamos también, creo que alcanzamos a dar un ejemplo de esos, de en qué casos de pronto uno puede dar mentiras piadosas o en qué casos no, ¿sí? Entonces ahí está como el quiebre de pronto que le dan, o, sí, pero digamos que yo pienso que él siempre ha planteado que de todas formas todo acto, por más que uno sea libre de pronto de hacerlo, tiene una consecuencia y hay que asumirla, ¿cierto? Sea web positiva o no. Bueno, digamos que otro tipo de objeciones o de discusiones que le hacen a esta teoría de kantiana es que no parece que pueda resolver el problema del conflicto de normas. Si algunos deberes como los deberes perfectos no admiten ser limitados por otros deberes y esto a veces obliga o significa que se han de cumplir en toda circunstancia muchos dilemas que puedan resultar irresolucibles. Entonces hay situaciones en que se ven o planteamientos éticos o planteamientos morales, como en el caso que veíamos de los médicos, en donde juega tanto la ética o la moral y que a veces prima uno de uno o de los otros. Entonces aquí de pronto pues va a haber ese problema o ese conflicto de normas cuando de pronto no sabemos qué hacer o cómo actuar y uno debe escoger una de las dos.
Digamos que hay teorías y ahí pienso yo que las teorías pues tampoco son para seguirlas al pie, solamente uno o se plantearon o se hicieron, pero pues están en uno cómo las quiere seguir y de qué manera de pronto uno pueda de pronto resolverla. Pienso yo que la alternativa es salvar una vida a veces, pero o incumplir la promesa, ¿no? A veces el caso de los médicos, el juramento hipocrático que ellos hicieron, que deben salvar vidas, pero a veces de pronto está las omisiones a esas reglas cuando deben hacer un aborto, cuando de pronto desconocen o por querer salvar de pronto, ahorita que está así de colapsado el sistema de salud, le dan prioridad de pronto a una persona que vean mejor y a otra que no le vean tanta solución, de pronto la descuidan, ¿sí? Entonces, son tantas cosas que está sobre todo en este proceder médico y ahora sí lo pasamos con esta situación que a veces se ha prestado para eso, se colapsan tanto el sistema de salud que a veces hasta los médicos, mismos médicos, tienen que mirar como que cuál es el que está menos grave y a ese prestarle más atención, ¿no? Desafortunadamente, y ahí están esas cuestiones como éticas y morales y que a veces no pueden ser resueltas, como pues también le critican a la teoría de Kant. Bueno, chicos, entonces es más o menos, digamos que a ciencia cierta, lo que nos plantea Kant, visto desde la moral, visto desde ese componente que él le da sobre todo del deber, del hacer las cosas, de lo que toca hacer, pero al fin y al cabo hay que asumir una consecuencia que uno puede hacer lo que quiera, pero siempre y cuando asuma, pienso yo, qué consecuencias o qué afrontamientos uno le pueda dar o saque de ello. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, me gustaría hacer un pequeño comentario. ¿Quién habló, Javier? Es, Sí, sí, señora. sí, di. Es que, digamos que teniendo en cuenta el video y lo que estás hablando, eh, digamos que la moral, en términos de nuestro contexto, pues ha venido cambiando, teniendo en cuenta que se da a raíz de factores culturales y familiares y otros, ¿no? Entonces, ahí en el video que tú nos mostrabas, había una imagen que me causó curiosidad y que decía valores infrahumanos. Y es relacionado con el tema, digamos, económico, con lo material, ¿sí? Entonces yo creo que la moral ha cambiado y ha evolucionado, digamos que no tan para bien, y ahorita todo gira en torno a esos valores, a lo infrahumano, ¿sí? Ujú. Ahorita las personas somos un número más, de acuerdo al sistema económico en el que estamos inmersos, ¿sí? Ya el tema humano se ha perdido mucho y constantemente nos evalúan o nos valoran de acuerdo a lo que podemos dar o a lo que tenemos. Eso era lo que yo quería decir, profe. Sí, claro, tienes toda la razón. A veces ya uno no mira en el talento que tiene la persona o cómo es la persona, la capacidad de la persona, sino que para qué sirve, qué me da, si no la desechan como si fuera un desechable, ¿verdad? La botan. Eh, eh, Ahora también con el uso de las tecnologías, ahora miran ya más el valor que pueda dar una máquina, ¿cierto? La productividad que pueda dar, no sé, un software a lo que pueda de pronto dar el talento humano, ¿cierto? Entonces ya lo miran también hasta por costos. Me sale más barato un software pagar Sara Carro al comienzo, pero ya después yo no le tengo que pagar sueldo, no le tengo que pagar seguridad, no le tengo que pagar salud, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Pues lo vamos votando. Eh, Ahora con la pandemia, dicen, ¿no? Porque pues hay distintas cosas, que uno, el origen fue por
por el tal, el murciélago. Otros dicen que es un control social, ¿cierto? Que la gente ahora está, o que lanzaron el mismo virus precisamente para eliminar al ser humano, ir haciendo de cierta forma un control social, un control donde poblacional, donde la gente, pues, algunos van a sobrevivir, otros no. ¿Sí? Desafortunadamente hasta eso, pues somos capaces nosotros mismos de hacer, que ya no hay tanta cama para tanta gente en este mundo y lo que hacen es eso, causar este tipo de, de circunstancias donde nos ponen a todos en jaque y en una situación donde no sabemos quién va a ganar o quién va a perder, ¿cierto? Por ahí va la cosa. Si era por ahí que estabas hablando, Javier. No, profe, ya eso era lo que quería decir. Ok, perfecto. Bueno, y los demás están como perdidos. Diego, los dos Diegos, ¿qué piensan? No han hablado nada en todo el día. Diego Espinosa, Alejandro. No sé, profe. ¿Qué? Mm, Nada. José, es importante siempre, chicos, pues conocer el punto de vista de todos. A veces algunos pensamos bien distinto al otro y es eso también pues, lo interesante de esta asignatura, discutir ese debate que podemos hacer de estos temas que se prestan para eso y que a veces uno los puede traer a colación con ejemplos de la vida, de nuestra vida cotidiana. Bueno, en plataforma, haciendo pues ya un paréntesis acá, no sé cómo van con su trabajo, con el cuadro que tenemos que presentar. ¿Dónde está la plataforma? ¿Han ido trabajando sobre eso? ¿Les ha fallado la plataforma? Es que también quisiera saber eso porque digamos que hay que hacer un reporte de cómo se ha manejado la plataforma para hacerle ajustes. No sé a ustedes cómo se les ha comportado. ¿Han tenido acceso fácil o no les ha impedido ingresar al aula? No, por mi parte sí, profesora, la plataforma ha estado trabajando muy bien. Sí, a todos les ha ingresado bien, todos no han tenido ningún problema. Mauricio, Señora, toda la plataforma bien, ¿has trabajado bien? no he trabajado en la plataforma, profe. Pero me refiero si has ingresado, no has Profe, tenido no, inconvenientes. a mí, en mi caso, me ha funcionado muy bien. a mí también. Bueno, perfecto. Listo, es que hay estudiantes que nos han dicho que ingresan y no han podido, entonces pues ahí, vamos que si uno suma esas quejas a un número bastante, entonces puede uno acudir al aula que solucionen eso porque pues después se nos va a presentar un problema mucho mayor. Bueno, en cuanto al cuadro comparativo, pues por favor, aunque claro está aquí le pusieron fecha del 27, era para el 28. Voy a hablar con el profe Manuel, pues porque todos habíamos acordado que el 28, sin embargo acá dice que el 27, pero bueno, un día más, un día menos, lo importante es que vayan trabajando sobre ese cuadro para poderlo presentar eh, y ir trabajando sobre ello. Bueno, entonces yo creo que ya hemos visto a Khan. Pensaría yo que el martes tenemos ¿a qué horas? A las 6:30. A las 6:30, 6:35. Continuamos mirando desde la postura de Hegel, cómo también vemos ese planteamiento desde la ética y desde la moral.
y avanzamos un poquito sobre eso para el sábado ya arrancar otra temática. ¿Listos, chicos? Bueno, profe. ¿Listos? Entonces nos volveríamos a ver el martes a las 6:35. Yo les envío el enlace. Más tardecito les envío el enlace de esta tutoría del día de hoy. ¿Listo? Entonces, chicos, les deseo buena semana, que hoy culminen muy bien su día. ¿Listo? Y nos vemos el martes. Listo, profesora, muchas Bueno, gracias. gracias, profe. Tengan buen día. Hasta Estén bien. luego. Gracias, profe. Buen día, que estén bien. Bueno, chao.